Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este lunes 10 de enero, una jornada en la que, bueno, podemos decir que el año empezaría hoy desde muchos puntos de vista, fundamentalmente desde el punto de vista económico. Si no fuera porque hoy, justamente hoy, entramos en el nivel 3 de alerta anti-COVID. Vamos a tratar de contarles en qué consiste eso, qué cosas nos pueden o no cambiar nuestras distintas rutinas y de paso también refrescar la memoria en relación a qué tenemos que hacer si nos duele algo, si nos sentimos mal, si damos positivo, los contactos estrechos, si somos contacto estrecho de alguien que ha dado positivo, porque esto también va cambiando con el tiempo y seguramente mañana ya será distinto y pasado todavía más, porque el Gobierno Central está ya estudiando y activando protocolos para qué hacer cuando esta pandemia mundial que nos viene acompañando desde hace 2 años sea considerada una gripe, bueno, un poquito más severas, si ustedes quieren, que las gripes, pero que estamos ya, parece que a 2 telediarios de que esto suceda. Bueno, vamos a hablar hoy también con Leticia Padilla, que es concejal de Lanzarote en Pie, en el Ayuntamiento de Arrecife, y que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenida. Bien, gracias. Enseguida hablamos contigo. Antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Y superviviente del fin de semana. Sí. Como todos. Como todos, de momento. Sí, sí, afortunadamente. Yo creo que ya tenemos amigos y conocidos más que han pasado el virus que menos ya. Yo creo que sí. O que están sanos absolutamente. Yo creo que sí, y comparto lo que decías al principio de tu intervención, Jaime, que creo que debemos ir interiorizando cada vez más eso de la responsabilidad individual, porque yo creo que el camino vamos por el camino de relajar cada vez más un poco las restricciones, porque el tema del colapso de la atención primaria es cada vez más preocupante, la verdad. Hoy, de hecho, el colectivo de médicos de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas, ha puesto el grito en el cielo en torno a esto, ¿no? a la alarma que causa ya el hecho de que la atención primaria esté saturadísima. Efectivamente, y además dicen que como se han creado vacunódromos, del mismo modo que se han creado vacunódromos, se deberían de crear testódromos, que es para que profesionales sanitarios, otros profesionales sanitarios, pues atiendan todo lo que tenga que ver con el COVID y pues desahoguen un poco y alivien lo que es la atención primaria en este caso, y poder atender por tanto al resto de enfermos también. Bueno, pues vamos ya a actualizar los datos, porque hoy, desde esta pasada medianoche, estamos oficialmente en nivel 3 de alerta anti-COVID. Es desde luego muy distinto a cuando lo estuvimos hace ya unos cuantos meses. De hecho, estaba repasando las medidas COVID para nivel 3 y nos podemos juntar 6 tranquilamente en un restaurante. Sí. Que antes eran 4, en el nivel 4 eran 2, solamente. Y en el 4 Plus casi que ni puedes ir. Bueno, 4 Plus que teníamos ya es mucho. Bueno, vamos a por las medidas, por tanto, de COVID-19 para nivel 3 de alerta, que afectan fundamentalmente. Hay una cosa que sí que nos cambia mucho, y es que ya los establecimientos tienen la obligación de pedir el certificado COVID si vas a consumir algo en el interior, si te vas a quedar a largo tiempo, digamos, en el interior, ¿no? Es una de las medidas. Sí, empezamos por el tema de las medidas generales, digámoslo así, en este nivel 3 de alerta que estrenamos hoy. En cuanto al aforo, ahí lo estamos viendo para que los espectadores lo tengan bien clarito. En cuanto al aforo, como vemos ahí, el 50% al aire libre y el 33% en espacios interiores. En grupos en espacio público y privado, como bien mencionabas antes, Jaime, 6 personas como máximo, salvo, como siempre hemos dicho, que se trate de convivientes, no vamos a echar a nadie de casa. Si quiero celebrar mi cumpleaños, que en mi familia somos 15, que vivimos en casa, podemos ir. Pues sí, son convivientes, sí, pero sí, si no sí, son los convivientes, 15 vivimos dentro, sí, hay que tener mucho cuidado con esto, desde luego. Sí. En cuanto al horario, ahí lo estamos viendo, horario de cierre en establecimientos y actividades a la 1, lo mismo ocurre que en el caso de hostelería, restauración, terrazas y bares y demás, 6 personas por mesa como máximo, el cierre establecido a la 1 y el aforo sí que cambia en el caso de estos establecimientos concretamente, 75% al aire libre y 40% en interiores. Y en cuanto al transporte público, que es lo último, y sí que es una medida que ha ido cambiando conforme ha ido avanzando el tiempo, han decidido que el 100% en el caso del transporte público. Bueno, decíamos que el
certificado COVID es obligatorio ya para los niveles 3 y 4, que no permite beneficiarse de aplicar medidas de niveles inferiores, que el acceso de usuarios de más de 12 años y 3 meses va a requerir la presentación de resultado negativo de una PDIA con una antelación máxima de 48 horas, no siendo admisibles pruebas de autodiagnósticos, más fácil aprobar las oposiciones de notario. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque es cierto que no te va a valer, es verdad que se ha dicho muchas veces, vale o el certificado de vacunación o presentar una prueba de diagnóstico negativa de COVID-19, es decir, que no tienes, demostrar que no tienes la enfermedad en ese momento, pero no valen las pruebas de autodiagnóstico, es decir, tiene que ser validado por por el hospital o por algún centro privado, lo que sea, pero oficial. No tengo demasiado claro para qué sirven los test de antígenos, sinceramente. O sea, si no te sirven de manera oficial para esto, si no te cantan si eres positivo cuando eres positivo, si no sirven para nada, ¿para qué están? Incluso para confundir, más que para aclarar. Es que no he entendido muy bien yo para qué están los Bueno, test de hecho, por cierto, lo último del test de antígenos no quiero parecer una pazpadilla cualquiera, pero me refiero que no tengo muy claro yo lo de los Yo test. siempre lo he dicho y he mostrado mi opinión públicamente, y creo que un flaco favor ha hecho el tema de los test de antígenos en la venta en las farmacias, porque evidentemente ya se ha visto que son muchos de ellos falsos negativos. Solo para anticipar que eres positivo, eso sí. Ahí a ver, es verdad que todo suma, pero el caso es que aquellos que se lo hagan tienen que tener muy en cuenta que no lo es todo, ¿no? Que tienen que tener muchísima prudencia. Con lo cual, y por cierto, test de antígenos, el presidente de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que el gobierno va a, digamos, a controlar el precio de los test de antígenos. Los precios. Bueno, nos quedaba que también la acreditación podrá ser sustituida a opción del interesado por el certificado de vacunación o bien por la acreditación de haber pasado la enfermedad entre los 11 y los 180 días previos. O sea, si sacas un certificado que has estado enfermo, podrás pasar a tomarte una Coca-Cola. Efectivamente, pero que quede bien clarito que es obligatorio en las islas en niveles 3 y 4. Y también van cambiando cómo comportarnos si bien somos positivos. Eso, en fin, no ha cambiado demasiado. Hay que quedarse en casa sí o sí, eso sí, 7 días, ya no 10, ni 14, ni 15. Y sí que ha cambiado mucho lo de los contactos estrechos. Ya no vale decir, es que está con una prima mía que tenía la COVID para no ir a trabajar, ¿no? Sino que ahora ya tienes que ir a trabajar aunque seas contacto estrecho. Creo que podemos ver también en qué ha cambiado todo esto. La recomendación es si ha resultado positivo en COVID. Sí, tenemos una, exacto, ahí está. Si has resultado positivo en COVID, como vemos ahí y acabas de comentar, permanecer en casa durante 7 días desde la fecha de inicio de síntomas o desde la prueba positiva en caso de que no hayas tenido síntomas. Hasta los 10 días posteriores, a pesar de que a los 7 días puedas salir de casa, hasta los 10 posteriores al inicio de síntomas o la fecha de diagnóstico, en los casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar las precauciones, vigilar la aparición de síntomas, como ya conocemos, alarmantes, no acudir por cualquier cosa, porque ya sabemos que ese seguimiento activo que había al principio no te lo van a seguir haciendo por ser positivo. Llevas toda la mañana sintiéndote mal y con dolor de cabeza, por ejemplo. Ahí ya... Hombre, ahí deberías de estar tú deberías de pedir hacerte una prueba o hacerte tú una prueba por lo privado o lo que sea para diagnosticar si eres o no positivo en COVID. Okay. Eso sí, pero una vez que eres positivo, si tienes síntomas alarmantes, evidentemente es cuando tienes que llamar, como bien vemos. Y luego avisando a los contactos estrechos para que sigan las recomendaciones. Lo más importante. Llamar en el 112 te van a decir qué tienes que hacer. Reducir, si eres contacto estrecho de un positivo, las interacciones sociales, realizar solo actividades esenciales. Si hay que ir a currar, hay que currar, y si no, teletrabajo. Si no estás vacunado o tu pauta de vacunación está incompleta, ahí sí que tienes que realizar cuarentena durante los 7 días posteriores a la fecha del último contacto. En los siguientes 10 días tras el último contacto, extremar las medidas de protección, y si no puedes evitar contactar con otras personas, pues usar mascarilla y ventilación. Sí, digamos que una persona que no está vacunada o que su pauta está incompleta actúa básicamente como un positivo. Eso mantener la cuarentena y tener mucha precaución. Perfecto. Y ya lo último es si presenta síntomas, que es lo que estamos hablando, por ejemplo, de los test de antígenos, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Si presenta síntomas y tu prueba ha resultado negativa, como lo vemos ahí, a pesar de resultar negativo, mascarilla, higiene de manos, distancia, menos contacto, evitar las relaciones sociales y más ventilación. Y si no presenta síntomas también, porque es lo básico. Y si no presenta síntomas también, pero digamos que es extremar aún más las precauciones si cabe, por lo de que ya está ocurriendo muchísimo, de que nos hacemos un test, damos negativo y seguimos teniendo síntomas.
pues ahí debes de, digamos, como se suele decir, huele un poco raro, ¿no? Y vamos a extremar aún más las precauciones si cabe. Bueno, imágenes de ayer por la mañana en el aeropuerto de Lanzarote. ¿Toda esta gente podía efectivamente cumplir con los protocolos anti-COVID? Me temo que, salvo la mascarilla y que llevaran las manos bien lavadas, el resto medio complicado. La operación retorno, el aeropuerto, la T1, petadísima de gente que regresaba después de sus vacaciones de Navidad. Son imágenes que nos devuelven al año 2019. Pero, a ver, afortunadamente desde el punto de vista de la economía y desde el otro punto de vista de la COVID. Oye, pues toda esta gente, si se ha contagiado, estará dando la brasa en el pueblo de cada cual. A saber cuánto COVID hay ahí dentro. En todo caso, se lo habrán llevado para allá el virus, digamos, ¿no? Porque son imágenes de la salida del aeropuerto de Lanzarote. Bueno, en la página de política, hoy ha habido rueda de prensa de los 3 consejeros que han empezado a currar ya en el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, Miriam Barros, Jorge Peñas y Elena Solís, que por cierto mañana estará aquí en la entrevista y podemos conocerla un tanto mejor, aunque en esta casa ya ha concedido una entrevista, pero conocer más a fondo sus políticas. Hemos extraído parte de lo que han dicho los 3 nuevos consejeros en el Cabildo. Respecto al área de empleo, pues pondremos todo nuestro empeño en poner en marcha medidas que permitan a las personas acceder a un empleo digno y de calidad, abriendo nuevos nichos, sobre todo en el sector de las nuevas tecnologías, sector primario, y enfocando los planes de empleo hacia la reconversión verde, los cuidados y la protección del paisaje, un poco en la línea de lo que antes decíamos. Y además pondremos en marcha una oferta formativa orientada a una verdadera inserción laboral. Es decir, que no sea el objetivo ir acumulando convenios o hacer un curso en formación dual para el empleo para estar empleado 6, 9 meses, sino orientar a los ciudadanos y ciudadanas a una verdadera inserción al mercado laboral como condición sine qua non para tener una calidad de vida. Nuestro objetivo es dotar de medios y recursos a la lucha activa contra las violencias machistas y empezar a llamarla así, por su nombre, violencias machistas. El acoso callejero hacia las mujeres, el sexual y el laboral tendrán desde hoy una posición más resistente en la primera institución insular. Mi primera tarea como responsable de este área será sentarme con el movimiento feminista de la isla para trazar una nueva dirección de trabajar en un calendario de actos, en formaciones e intervenciones que hagan transitar a Lanzarote y La Graciosa en una isla más igualitaria, más segura para todas las personas y también para las mujeres. Y por eso es muy importante sentarse y obtener el consenso no solamente de los colectivos activistas y ecologistas, sino también de los sectores económicos, porque el problema está en que si no la gallina de los huevos de oro se nos va a acabar. Y es una cuestión puramente utilitarista. Tenemos que parar este uso del territorio tan sumamente extractivista. Y en ese sentido pensamos que, por ejemplo, hay figuras como el Consejo de la Reserva de la Biosfera, que es importante resucitar en el sentido de la verdadera participación de todos los colectivos, no solamente, como he dicho, ambientalistas, sino también de los sectores económicos, para llegar a unos acuerdos de cómo podemos utilizar nuestro territorio para que no acabamos destruyéndolo. Bueno, pues rostros que vamos a ir acostumbrándonos a ver en tareas de gobierno en el Cabildo de Lanzarote. Algunos ya los habíamos visto hasta ahora, pero en tareas de oposición. Vamos a resaludar a Leticia Padilla, a quien ya saludábamos al principio de este informativo. Vamos a charlar con ella porque de política, en este caso municipal, de Arrecife, partiendo de lo más cercano, que es el pleno famoso del solar de Ginori, un pleno surrealista que al final vamos a seguir pagando los que estén empadronados en Arrecife. Sí, no, pero hay que pagar las cuotas del préstamo. Sí. 20 millones de euros por ese solar. Va a haber una comisión de investigación una vez que ya se ha pagado, ¿no? Y una vez que ya está resuelto, que va a presidir Armando Santana. Hombre, la comisión yo creo que es necesaria, más que nada para saber lo que ha pasado, porque al final yo creo que la ciudadanía tenía asumido que eso se tenía que pagar, porque hay una sentencia firme desde el 2012,
que se estaba pagando a través de un plan de pago, eran 200.000 euros al mes lo que estaba pagando el Ayuntamiento de Arrecife, 190 y pico. Y la comisión de investigación yo creo que es necesaria para ver realmente lo que ha pasado y que la gente pueda poner el dedo sobre los culpables de la situación en la que estamos. Yo la verdad que no entendí las prisas de la señora alcaldesa por pagar el 31 de diciembre, además, justo antes de, cuando la gente ya está preparando fin de año, el 31 de diciembre pagar el 90% de la deuda del No tiene que ver solar. con ajustes contables, con aquello de que Puede ser, el ejercicio pero... no lo sé, yo sé que muchas veces Pero te una vez apuran dado para eso. está dado el préstamo, entonces lo hubiese pagado el 31 o hubiese pagado el día 1 o el día 2, no creo que haya ningún tipo de problema. Los ayuntamientos nunca aprueban su presupuesto en el año que corresponde a aprobar el presupuesto. Pero además el Pleno se había establecido para debatir esto, este Pleno pago, se el día solicitó. 5 de enero, Sí. si no me equivoco. Y ya estaba convocado el Pleno cuando ella O sea, ordenó estuvieron el todos de pago. acuerdo en convocarse ese Pleno para ese día 5 debatir este tema. Y en ese tramo de tiempo se pagó... Nos pusimos de acuerdo en la oposición para solicitar este Pleno, que la señora alcaldesa decidió convocar el día 5. Pero cuando ella realiza el pago de Ginori, el Pleno ya está convocado. Es decir, lo que se ha hecho un poquito, y por eso digo que no entiendo las prisas, yo no sabía, porque yo no soy jurista y no soy de este ámbito tampoco, que se podía revisar una sentencia firme por parte de un Consejo de Ministros. Es algo que yo desconocía, es algo que informa el Partido Socialista que sí se puede hacer, y por eso se solicita el Pleno Extraordinario. 1.1, frenar el pago del completo del solar, porque al final se pidió un préstamo para eso, y lo que queríamos evitar era que lo pagara y que diera 6 meses al Consejo de Ministros para ver si realmente hay posibilidad de revisar el justiprecio o no. ¿En base a qué? Pues en base a lo que sabemos todos, en base a que la titularidad no está clara, en base a que parte del solar es servidumbre de costas, parte del solar es terreno ganado sobre el mar, etcétera, ¿no? Y la verdad que hay muchos indicios que dicen, oye, que estamos pagando 10.000 metros cuadrados cuando este solar no los tiene. Y esa comisión de investigación, ¿hasta dónde tiene que retroceder? Porque ya el otro día estaban diciendo, no, es que eso fueron los socialistas en época de José María Espino que permitieron que se asfaltara el mar o algo así, ¿no? Otros dicen, no, vamos a ver, una cosa es que esto se asfalta el mar y otra cosa es que alguien diga que eso tiene dueño, ¿no? Y que no recurra y que cuando se plantea un pleito, pues el ayuntamiento quede en indefensión, que es lo que pasó realmente en otra época, en época creo que de Cándido Reguera y Pedro de Armas, ¿no? En los años 80 empiezan los propietarios a solicitar la expropiación porque el ayuntamiento está ensanchando las calles que rodean el solar de Ginori. La calle Juan de Quesada, que está justo detrás, el ayuntamiento coge parte del solar para agrandar la calle. En los años 80 es cuando hay un primer contacto con los propietarios diciendo, oye, que si ustedes nos cogen parte del solar nos tienen que expropiar. Y ahí empieza la lucha, pero que en los años 90, 91, cuando se va tramitando el Plan General de Arrecife, los propietarios solicitan la expropiación forzosa. Es decir, el ayuntamiento sin pedir nada, pero es algo que permite la ley, que es que los propietarios soliciten la expropiación forzosa del solar. Y ahí empieza todo el pleito, porque la administración no ha hecho su trabajo. Porque si la administración desde el primer momento, los años 90, hubiese hecho el trabajo, cuando los propietarios llegan con unos metros cuadrados, le hubiesen dicho, nanay de nanay, estos metros cuadrados no corresponden, son estos los reales. ¿Este es el prejustiprecio? No, nanay de nanay. Este es el precio que se puede pagar por los metros cuadrados que ustedes tienen realmente en el solar, etcétera, ¿no? Se hubiera zanjado el tema. El problema es que la administración no ha hecho su trabajo. Entonces, cuando ellos ven que el ayuntamiento no contesta, no responde, no tal, pues va a juicio, empezaron los juicios, que hay muchísimas sentencias, muchísimos procedimientos judiciales, y ahí se va enquistando un poco la cosa cuando llega el tema del justiprecio, que ellos solicitan al principio 40 millones. Después, unos años después de batallas, bajan a 30 millones. Y al final acaba el juez dando orden de que el justiprecio tiene que ser 20 millones. Y ahí se hace firme porque no recurre al ayuntamiento. Exacto. Y ahí se paraliza. Vale. Y esto está en 2012. Que en el 2012 ahí había un alcalde, había Entonces, concejales de urbanismo, el jefe de los servicios jurídicos, había un abogado, había todo, o sea, está todo con nombre y apellido. Para contestar a lo que estabas preguntando, Jaime, yo volvería a todo esto, desde la expropiación de esta calle
que al final el ayuntamiento hace sin informar a las propiedades en los años 80, tampoco hay que ir a los años 50, no, vamos a ver lo que ha pasado realmente con el solar. Claro, porque es que al final, si vamos tirando para atrás, alguien... Pero por lo menos allí es donde empieza a aparecer documentación, por lo menos la que nosotros hemos tenido acceso. Estoy segura de que si vamos por el archivo a echarle horas, y esta es la intención que tengo yo la semana que viene, vamos a poder localizar documentos. Hemos localizado documentos desde los años 80, porque a pesar de que la comisión la formalizó el grupo de gobierno hace un par de semanas, si no me equivoco, en la que no hemos sido informados, lo leímos en la prensa. Nosotros sí que hemos investigado y nosotros sí que tenemos expedientes que estamos montando poco a poco. Y con las pruebas que sacó, pruebas digo que lo dicen así ellos, el Partido Socialista que dice pues efectivamente que esas nuevas pruebas demuestran de manera contundente que ese terreno, lo que estábamos comentando, ¿no? Que gran parte de ese terreno corresponde a una lámina de agua o que dan terrenos que dan al mar, ¿todas esas pruebas se han sacado en este último pleno? ¿Se ha comentado algo o no? ¿O simplemente se ha hablado de que se pagó y ya está? Cuando el Partido Socialista presenta moción sobre el solar de Ginori en el pleno del mes de diciembre, el grupo de gobierno rechaza la urgencia de la moción y no se debate. Entonces, después del pleno, habla conmigo el portavoz del Partido Socialista, Alfredo Mendoza, y me dice, mira, vamos a solicitar, si le parece bien, en base a las pruebas nuevas que tenemos nosotros, solicitamos un pleno extraordinario para que se debata sí o sí. Y yo le contesté que si realmente tenían pruebas nuevas, porque no era plan seguir debatiendo de lo que ya habíamos debatido sobre el solar de Ginori, porque para que la gente lo recuerde, en marzo de 2021 solicitamos la oposición también un pleno extraordinario que se debatió. Entonces me aseguraron que tenían pruebas nuevas y esta es la razón por la que solicitamos el pleno extraordinario. El martes, el día antes del pleno, que el pleno fue el miércoles por la mañana, efectivamente se me entrega en una reunión que tenemos la oposición un informe fechado en 2012. Y ahí, empezando a tirar de los hilos, la verdad que nosotros nos sorprendemos bastante que este informe no esté en el expediente, por lo menos al que nosotros tenemos acceso. Me sorprende aún más, Paula, que de este informe la única que preguntó durante el pleno fui yo, porque ni siquiera hablo de él, el Partido Socialista. Y no entiendo muy bien por qué, porque al final era la prueba que teníamos en mano de que el ayuntamiento había pedido un informe pericial. Los datos son bastante interesantes porque hablan de lo que decía antes, del tema de los metros cuadrados, de la servidumbre de costa, habla de una incoherencia al nivel de número cadastral de la finca, porque el mismo solar tiene 2 números cadastrales y esto es un poco raro. Habla también del histórico de propiedad del solar. La verdad es que el informe todavía lo estoy leyendo porque tiene tela, pero nadie lo usó. Yo pregunté sobre él y nadie me contestó, entonces yo pregunté si lo había tenido los abogados, quién lo había solicitado y no tuve respuesta. Bueno, pues habrá que ver en qué para toda esa comisión de investigación, qué se dice dentro, qué documentos aparecen, qué testigos van o no van y demás. Y luego también, bueno, simplemente, y luego también por si se haya nombrado, porque ya sabemos que los plenos, que ese es otro tema que también me gustaría preguntarle, pero después el por qué, si le han dado alguna explicación de que sigan siendo telemáticos los plenos de Arrecife, pero bueno, antes de eso, el papel de Coalición Canaria, quiero decir, hasta ahora era la abstención en todo esto, entonces imagino que si se ha pagado es porque finalmente han quedado de acuerdo en hacer ese pago, ¿no? No sé si en ese pleno también se pudo hablar de algo de la postura de Coalición Canaria con respecto al respaldo del pago de Ginori. No, porque cuando es un pleno tú tienes que ceñirte al orden del día, ¿no? Y el orden del día es algo que ya se había decidido anterior al pago. Además, ahí nada más que hablaba Leticia Padilla, Armando Santana y Astrid en ese pleno. Sí, casi. Por lo demás, ni Alférez ni nadie decía, no tenemos opinión o no recomendamos. Yo tenía muchísimas preguntas que no fueron contestadas, pero sí fue así. Bueno, la verdad, ¿por qué seguimos los plenos telemáticos en nivel 2? Porque así lo decidió la señora alcaldesa. Por la tarde estaban todos en la cabalgata de Reyes, que fue así. Cabalgata en la que no se pudo controlar el aforo, en la que no se pudo controlar la distancia de seguridad de nadie, pero decidió que los 25 concejales pues teníamos que protegernos y no estar en el salón de pleno. Bueno. Y esto nos quejamos también. Para contestar, se me pasó, perdona Paula, si no me equivoco, Coalición Canaria se abstuvo en la Junta de Gobierno donde se habló del préstamo. Pero es verdad que más allá de esto, a la que yo he tenido acceso a la Junta, donde hay una abstención, no les he escuchado quejarse demasiado. ¿Puede pasar lo mismo parecido si no estamos atentos, si no hacemos las cosas bien ahora desde un principio que ha empezado esta polémica
con respecto a ese inmenso solar de las calles con nombres de País Vasco, lo que hay frente por la zona de la calle León y Castillo, porque siguen las piedras inmensas y sigue el cartel de propiedad privada. Sí. Y ahí hay una calle que iba a las casas de la gente, y etcétera, etcétera. Sí. De repente los propietarios del terreno digan, pues mira, como esto me lo han falta a usted, han considerado calle, pues ahora me das 40 millones y... Pero tendrían y pa' ti. razón. Es decir, el ayuntamiento, si quiere usar parte de un terreno privado, tiene que expropiar. O como mínimo pedir permiso. O por lo menos, exacto, Pero pedir claro, es que esto permiso. también viene de lejos. O sea, Claro, no viene de ahora. lejos. Y a mí me consta, Jaime, no quiero adelantarme demasiado porque solicité el expediente y no me lo han dado todavía, que los propietarios tenían todo el derecho del mundo a cerrar la calle. Quitar las piedras no tiene que ser fácil, porque la alcaldesa No. ya dijo que iba a poner a los servicios jurídicos, a la policía Es que no y a todo el pudo, mundo. no pudo. Y ahí están las piedras. Yo tengo información offline, porque voy preguntando también a policías locales, a técnicos y tal, y lo que me dicen es que los propietarios antes de poner las piedras llamaron a la oficina técnica y la oficina técnica les dijo que no podía negarse a que las pusieran. Hombre, claro, si es terreno de uno, ¿no? Claro, es que es su solar. Claro. Es decir, a menos que... voy a dar un ejemplo tonto, ¿no? Mis padres tienen una casa, viven en una casa terrera, en su solar hay un camino, este camino lleva a la casa del vecino del lado. Mis padres no pueden, pero esto viene en escritura, en notario, no pueden cerrar este camino, aunque el solar sea suyo, no pueden cerrar este paso al vecino. Pero esto viene recogido en escrituras notariales. Si este solar, este señor no tiene nada en las escrituras que le obliga a dejar un paso a los vecinos, es suyo. Y si no, pues que el ayuntamiento lo expropie. Bueno, ya ha pedido, dice, el expediente para ver... Quiero verlo porque la verdad que me preocupa la situación de los vecinos que se ven afectados por el cierre de la calle también. Yo puedo entender los propietarios que digan, oye, que el ayuntamiento, llevan años, según lo que me cuentan, llevan mucho tiempo con esto, llevan tiempo reclamando al ayuntamiento algún tipo de acuerdo, algún tipo de solución que el ayuntamiento no ha dado. Volvemos, es un segundo Ginori. Y al final... quien se ve perjudicado son los vecinos que pasaban por ahí para acceder a sus viviendas. Entonces, pues sí, siguen en la misma Claro, que al misma final hay que situación. saber quién tiene derecho o no, ¿no? Porque al final es lo que dicen los vecinos, a priori, en principio, pues evidentemente le echan la culpa a quien puso las piedras ahí, ¿no? Pero Claro. no se sabe si tenían derecho o no tenían derecho. Si tenían derecho, pues mucha culpa tampoco les pueden echar a quien las haya puesto. Y esa gente, porque es verdad que yo vi las piedras, y esa gente, ¿cómo hace ahora para salir? ¿Por el otro lado hay salida o...? Estaba el camino real por la calle de atrás, que es un camino que realmente el ayuntamiento abandonó casi completamente, pero era el oficial. El otro solamente acortaba. Yo me imagino que habrán encontrado la solución para llegar a su casa, porque si no esto ya serían manifestaciones delante de las piedras. En fin, no lo Llegarán sé. a casa, pero sí que esto no, es que la administración no puede trabajar así. En los años 80 empezaron a ensanchar la calle Juan de Quesada y ¡ala! Hay un solar ahí, pero bueno, da igual, cogemos unos metros y no pasa nada. No, esto tiene una propiedad y ahí, porque ahí había unas naves, lo recordarán, había unas naves, no todo el solar era Ginori tal y como lo conocemos ahora, pero sí que había unas naves y había un pequeño solar ahí y lo hicieron sin pedir permiso. En fin, bueno, pues si te gusta esto de entrar a gobernar y de resolver estas cuestiones, ¿no? No me hubiesen dejado Que no les han dejado entrar a gobernar o resolver las cuestiones. resolver las cuestiones. Entrar a gobernar sí, porque fue una proposición Sí. decente y seria, me refiero, ¿no? Sí, eso creo yo. A lo mejor un poco rara, Ahora ¿no? puede que no lo fuese, pero esto así nos lo tomamos nosotros. Yo que soy políticamente incorrecta, hay muchas cosas que no se cuentan de lo que se vive dentro, porque sería demasiado, estaríamos todos los días mandando notas de prensa. Trabajar en este ayuntamiento es complicado. Y los propios técnicos te dicen que a algunos políticos no les deja trabajar y algunos políticos te dicen que los técnicos no hacen el trabajo. No hay medios, no hay posibilidad de cambiar las cosas cuando la política de la alcaldesa es la que es. Y nosotros tuvimos claro que, por ejemplo, nunca íbamos a estar de acuerdo con pagar el solar de Ginori y que hubiéramos estado en conflicto constantemente. Es verdad que la cumbre donde un partido político le ofrece a otro la posibilidad de entrar a formar parte de un gobierno de la capital de la tercera isla en potencia económica de Lanzarote es cuando iban caminando a la Casa de la Cultura. Esto fue Sí, dijo que en más de una ocasión se lo Eso había dijo, propuesto, ¿no? La sí, sí, alcaldesa. y que en más de una No, ocasión. un día que íbamos caminando le dije si quería entrar a gobernar. Bueno. Sí.
Hombre, ese día sí que no me lo tomé en serio. Otra cosa que me haga el ofrecimiento en una rueda de prensa delante de todo el mundo, ahí sí que me lo tuve que plantear de verdad. Pero efectivamente nos encontramos en la plazuela, íbamos hacia la Casa de la Cultura y me contestó, ya que no estás en Podemos, ¿por qué no entras conmigo? Ya que no estás en Podemos, ¿por qué no entras conmigo? Sí, y ya está. Porque Esto usted dejó fue- su ideología, la dejó colgada en el, Sí, detrás de la puerta de seguramente. Podemos, Y mis ¿no? convicciones políticas, sobre todo. Digo, porque claro, No me lo tomé en serio, me reí. Es decir, vale, son cosas que se dicen en la calle y como puedes decirle a un compañero, a ver si te llamo y nos tomamos un café. Sí, ¿no? que eso lo- es lo exactamente. mismo. Pues sí, es Yo un las ejemplo. cosas de política suelo tratarlas con un poco más de seriedad y para mí esto no fue un ofrecimiento, fue un comentario. Puede que ella tuviese el deseo, cosa que no creo porque me conoce y los enfrentamientos que tenemos en los plenos son constantes. Ella sabe que no comparto su política y te digo, entre la falta de medios, entre lo que nosotros vemos allí y lo poco que se puede hacer para intentar solucionar y los temas que nosotros queríamos trabajar, no me hubiese dejado coger viviendas, no me hubiese dejado oponernos al pago del solar de Ginori, etcétera, ¿no? Entonces preferimos seguir fiscalizando porque ya estaba el miedo también de callarnos como oposición y no queremos estar hay callados. muchas lecturas. Leticia, muchísimas Y gracias a por haber ustedes. venido y muy buenas tardes. Y que ya los dije el otro día, que ya está en Spotify el disco de Los Verbenas. Todo o Nada se llama el disco. Busquen ustedes en Spotify Los Verbenas, Todo o Nada, y ahí está los temas, ojo, rock and roll puro, mola, como muestra un botón, porque ya hay videoclip también de su primer sencillo extraído de ese disco, que se llama Hoy es Domingo. Con ese videoclip llegamos a la tertulia. Bueno, ya quisiéramos que siguiera siendo domingo, y así todo el rato. Bueno, a lo mejor nos aburriríamos también. Sí, mejor que de vez en cuando llegue la semana también, los lunes. Bueno, sí, tú ya sabes nunca cuál es pensé que diría eso. mi opinión sobre los días de la semana. A mí el lunes es un día que bien, ¿no? Ni Si tan no lo mal. saben, pero el martes es el día que me mata a mí. Es un día absurdo, absolutamente absurdo. Lo siento por aquella gente que haya nacido en martes, o se haya casado, o haya hecho cosas muy bonitas en su vida y que lo recuerde con mucho cariño, pero a mí los martes que me los quiten del medio. Déjame que salude a Alberto Acosta, que viene ya directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes. Es que es un día que molesta, porque para el lunes vienes psicológicamente preparado, Preparado. Alberto. Tienes todo el domingo, o por lo menos la mitad del domingo, preparándote psicológicamente para afrontar el lunes. Y no hay problema. El miércoles ya va la semana rodada. El jueves, oye, ¿qué te voy a contar? El viernes. El jueves por la tarde ya es otra vez. ¿Y el martes qué pinta? Había una frase, ¿no? Estoy siempre en medio como los martes, o está siempre en medio como los martes, Bueno, ¿no? Algo jueves. así, ¿no? No, los O a los miércoles. miércoles, era los Bueno, miércoles. está Los muy bonito, miércoles. ¿no? Está muy bonito. El refranero español. No, pero en serio, el martes es un día que nunca me ha gustado. O sea, está bien porque te permite vivir más tiempo, pero fuera de Mira, eso, ya encontraste algo positivo. que no te llegue el cumpleaños más rápido, pero fuera de eso, pues nada. Bueno, oye, nada, hablando con Leticia de las cosas de Arrecife y demás, Estaba escuchando atentamente. se me ha ocurrido preguntar por preguntar, porque por sentido común
puede que, conociendo a Arrecife, la política de Arrecife y los líos urbanísticos en los que se meten cada 2 por 3, haya quilombo en el solar ese de las 3 inmensas o 4 grandes piedras que hay en la calle Lenin Castillo. Hay quilombo siempre y cuando se elija, si ponen a Felipe Fernández Camero, desde luego. Yo estaba escuchando a Leticia Padilla y claro, si descontextualizas el caso del Ginori, acaba hasta medio teniendo sentido. El único pleito que se perdió, o sea, el ayuntamiento de Arrecife entre la década de los 80 y la década de los 90, pues generó las infraestructuras porque Arrecife era una ciudad de solares. Sí, sí, sí. Era un Apareció pueblo el dueño de la calle Triana, confluencia con no sé qué. Aparecieron 20.000. Un montón de dueños aparecieron. Claro, y se llegó a tasar las indemnizaciones por los propietarios en 280 millones de euros. Imagínate si le hubieran dado todo eso a Felipe Fernández Camero. La pregunta que tú te tienes que hacer en esto no es qué hizo el Ayuntamiento de Arrecife en los años 80 ni en los 90, sino la pregunta que te tienes que hacer es por qué solo se tienen que pagar, solo se perdieron 2 procedimientos, el de la Rocar y el de Ginori. Los 2 procedimientos los llevó el mismo abogado, Felipe Fernández Camero, y que ahora vas a pagar 30, bueno, que acaban de pagar, no sé si son 20, 25, los que sea de millones de euros, en un procedimiento que estuvo bien claro. El resto, con muchísima más presunción de ser real, se perdieron. Sí, sí. O sea, los ganó el Ayuntamiento de Arrecife. Entonces, claro, empezar a hablar solo de la institución pública, porque el único abogado que perdió su procedimiento nos haya metido en un quilombo de 30 millones, que ni pidió, ni recurrió la tasación, ni pidió la propiedad, no hizo absolutamente nada, ni pidió el deslinde de costa, ni pidió nada. Entonces, meternos, que la institución de Arrecife es una institución fallida, que tiene un montón de problemas y tal, pero en este caso concreto, todos los demás O sea, se que a ti ganaron. la comisión de investigación a ti te duraba 3 minutos. Yo es que lo primero... Vamos, Lo es que se tarda en sentarse la gente. No, decir, vamos a ver, ¿cuántos procedimientos se interpusieron por parte de propietarios que decían que habían sido, que tenían que ser expropiados forzosamente e indemnizados? 40. ¿Cuántos ganó el Ayuntamiento de Arrecife? 38. ¿Cuántos perdió? 2. ¿Quién los perdió? Este señor. ¿Cómo se ganaron los otros? Pues se solicitó escritura de propiedad, no aparecían, no sé qué. Las cosas que Es se que, suelen vamos, hacer es que habitualmente, ¿no? estar hablando ahora de retrotraerte a los años 80 para un solar que todos sabemos, unas naves, nunca hubo naves allí encima. Yo no lo recuerdo, yo nací en la calle La Palma, número 13, en concreto en el Lomo, a 2 calles del Charco de San Ginés. Claro, eso, lo que quieren hacer es retrotraerse al momento en el que alguien asfaltó el mar, ¿no? ¿Y para qué? Pues no sé, hay que preguntar a ellos. Yo es que no entiendo por nada. Buscar, Sí, por pero buscar un todo eso- socialista a quien echarle la culpa. Exacto. Supongo, pero es que además todo eso se hizo teniendo el Ayuntamiento de Arrecife un secretario. ¿Quién era el secretario del Ayuntamiento de Arrecife en la década de los 80 y los 90? El mismo abogado, ¿no? Felipe Fernández Sí, Camero, que básicamente. después pasó a ser el abogado defensor. Es que yo es que no entiendo nada. Sí, no, que básicamente es eso, además lo decía Leticia, que esta comisión de investigación y toda esta serie de pruebas y demás, y lecturas, es para saber sobre quién poner el dedo y quién es el culpable de que a día de hoy se tengan que pagar esos 20 y pico millones de euros. Pero yo imagino que el tema está en si se podrían haber hecho las cosas de otra manera. Primero, si se el podía día haber 31 evitado este pago de 20 millones. Exacto, si el día 31 de diciembre no tendrían por qué haber pagado esos 20 y pico millones de euros. Yo imagino que es eso, si se podrían haber hecho las cosas de otra forma. Pero- porque lo ocurrido, pero yo te lo digo, hecho, Y, hecho una- está, y- está y claro. para que todo el mundo... Yo es que no tengo muy presente cómo son los reglamentos de una comisión de investigación Yo tampoco, no tengo ni idea. de un ayuntamiento. Yo sé que, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados y estas cosas es obligado ir, no sé cuánto, no sé qué. A mí me da que no es obligado ir. No tengo ni idea, yo supongo que no. Pero bueno, yo supongo que si que le llamen a quien le llamen, acabará allí, no lo sé, ni idea. Pero el caso, señores, el solar del Ginori es un escándalo, no porque se haya perdido una indemnización contra un propietario, sino porque fue la única que se perdió. Porque como se perdió esa indemnización, no se ha perdido nunca nada. Si yo, por ejemplo, aparezco mañana y me viene Jaime y me dice que el solar suyo, donde está mi casa, es solar suyo, lo primero que hago es le digo, Jaime, tráeme el título de propiedad, porque a lo mejor a mí me han engañado cuando me vendieron mi casa, y a lo mejor realmente es de Jaime.
Y una vez que se pueda demostrar eso, si es que alguna vez Jaime lo puede aportar, le diría, me dice Jaime, esto vale 2 millones de euros. Ah, vale, pues vale 2 millones. No, vamos a ir con peritos de parte y parte a buscar cuánto vale ese solar. Claro. Un solar en primera línea de mar en Lanzarote para un hotel de 40.000 metros cuadrados te vale 10, 15 millones de euros. ¿Cómo vas a pagar 27 millones de euros por 10.000 metros en Arrecife? Bueno, 400 millones de pesetas me parece que es lo que Pedro de Armas estaba dispuesto a pagarle a Cortezo, en paz descanse, cuando reclamaba el solar de Ginori, perdón, del islote eso de... fue lo que dijo... 400, es que yo ahora dudo si eran de euros o de pesetas. Sí, eran de pesetas. Eran de pesetas. Pero eso fue lo que dijo Pedro de Armas en un momento determinado. Dijo que, ojo, que pueden pedirnos una reclamación de 400 millones. Eso llevado a euros serían 8 millones de euros. No, muchos más, ¿no? A ver, sí, a ver, no, 3 millones 600. A ver, 3 millones 600 serían 600 millones, 4 millones son 7,200, 4 millones y medio serían 7,5, unos 5 millones de euros. 5 millones de euros, exacto. 6 millones serían 1.000 millones. Exactamente. Unos 5 millones de euros, 6 millones de euros. Que era un solar inmensamente más atractivo fíjate, que el otro. O sea, 5 millones de euros por el inmenso solar. Que eran 80.000 metros cuadrados, según decían ellos. Sí, si no te lo creías, exactamente. si te creías lo que decían. Estaban dispuestos, eso es, a concederle veracidad a la propiedad, ¿no? Y ya es un dineral, 5 millones de euros por algo que no tiene ni tubería, que no tiene, que después... Yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense que el solar de Ginori, esto lo tendría que haber sabido un tío que es, en teoría, especialista en administrativo, un tipo que ha sido secretario del ayuntamiento, que habrá firmado, en ese sentido, licencias, proyectos, presupuestos. 10.000 metros cuadrados. Si tú pagas 27 millones de euros, en su día 40 millones, porque cuando se bajó de 40 a 20 fue porque le cambiaron el procedimiento a Felipe Fernández Camero. Ese recurso no lo llevó Felipe. Pero si tú pagas 27 millones de euros o 30 millones de euros por un solar de 10.000 metros cuadrados, quítale aceras, zonas verdes, tal, ¿cuánto costaría un piso allí? Como Manhattan, más caro que Manhattan. O sea, te costaría más caro. Tú imagínate lo que es edificar. Edificar, ponle tú, 1.000 euros el metro cuadrado, con la recarga de los 30 millones, más impuestos, más escrituración, más licencia, más no sé qué, más no sé cuánto, te saldría, según lo que aceptó en su día en la defensa del Ayuntamiento de Arrecife, en concreto Felipe Fernández Camero, saldría más caro comprarte un piso en el Ginori que en Manhattan, en el centro de Nueva York, que es la ciudad más cara del mundo. Pues fíjate. Es que es un disparate todo. Entonces, irnos a buscar que quién fue con la pala mecánica a echar arena allí, la pregunta es, si sabes que la pala mecánica echó arena allí, pídele el título de propiedad a esa gente. Sí, no parece demasiado complicado. Pero bueno, en eso me imagino van a estar entretenidos ahora los concejales y concejales del Ayuntamiento de Arrecife durante bastante rato, hasta poder determinar en los meses anteriores o semanas anteriores a las elecciones del 23, que son el año que viene, quién hizo más o quién hizo menos, quién la hizo más gorda, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final digo yo que la Comisión de Investigación parará en eso, poder echarse en la cara reproches y será un pim pam pum interminable porque no tiene buena pinta el tema. Una cosa que he tenido aquí apuntado. Hoy, bueno, mañana estará aquí Elena Solís, la nueva responsable de políticas medioambientales en el Cabildo de Lanzarote. Hoy ha comparecido en rueda de prensa con, lo hemos visto antes, Miriam Barros y Jorge Peñas, bueno, digamos leyendo parte del programa, exponiendo parte del programa que van a desarrollar en los meses que quedan de las próximas elecciones, que me imagino que la habrás escuchado o la has leído o te lo sabes, porque vamos, a fin de cuentas estaba en el programa que firmaron, el pacto que firmaron Podemos-PSOE, ¿no? ¿Qué pinta te da, qué sensaciones te transmiten los consejeros de Podemos 2 y la Independiente? Bueno, hoy estuvo despidiéndose de la destiladera Miriam Barros, precisamente, que solía ser era contertulia habitual del programa La Destiladera hasta hoy. Hoy ha venido por última vez para integrarse. Bueno, yo creo que hay una parte que es fundamental, que lo está logrando. Yo me miraría en el espejo de la vicepresidenta del Gobierno de España. Yolanda Díaz. Porque aparte de ser una mujer muy estilosa a la hora de hablar y que te puede gustar más como política, es una tipa con empaque y tal, tiene buena imagen,
empieza a demostrar que un gobierno de una gente a la izquierda de la izquierda no es tanques en las calles, no es, yo qué sé, violaciones de derechos humanos, no es estalinismo, pues no tiene nada que ver con el chavismo, entre otras cosas, porque Chávez vive en Venezuela y Venezuela es otro mundo, ¿no? Bueno, Chávez ya vive poco. Bueno, Chávez no, perdón, el chavismo vive en Venezuela, Maduro en este caso. Sí, gracias Jaime por la... si no, el programa sí que estaría grabado. Claro, sí. Sí, estaría grabado. De hace 30 años y tal. Date rato. Chávez es ahora un pajarito que se le Sí, aparece a que se le Maduro. aparece, ¿no? sí. Eso. Y entonces yo creo que el espejo que tienen que ellos ver es Yolanda, que les está funcionando fenomenalmente a nivel nacional, que está dando una cierta confianza y que con lo que tengan que ir trabajando, pues tendrán que ir trabajando con esa sensación de que lo que hacemos, lo hacemos por los derechos civiles sin hacer grandes dispendios. Es importante subrayar y repetir esto porque, digamos, también se repite desde otros sectores, lo habrás leído, lo habrás escuchado, lo del gobierno socialcomunista, dicho en tono absolutamente despectivo y con ánimo de meter miedo a los niños y niñas de este país, ¿no? Digo Claro, yo. es lo que está comentando Alberto, que se acaba con determinadas imágenes que se tenían de este tipo de gobierno, pero yo creo que evidentemente, bueno, considero que eso ya ha quedado un poco al margen. Bueno, se Aquí sigue al insistiendo en el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, como si fueran todos allí. Bueno, ¿Eh? bueno. Yo lo que espero con respecto al nuevo gobierno, en el caso concreto de Lanzarote, es que se le dé un margen, evidentemente, como se le debe de dar a todos. Lo mismo digo y decía en el caso del Ayuntamiento de Arrecife. Se le debe de dar un margen. En principio, las líneas que van a seguir, yo creo que hacen muchísima falta. Si las siguen, repito, hay que dar un cierto margen. Y en el caso de Elena Solís, la tendremos mañana, hablaremos con ella, pero ya lo hemos comentado, de hecho la entrevistamos hace muy poco aquí en esta casa en el Castillo. Es una mujer preparada en las líneas, sobre todo que va a llevar, tema medio ambiente y demás, con lo cual, bueno, yo pienso que va a venir muy bien a la isla. En principio, insisto, se hace camino al andar y se verá, ¿no? Yo creo que el caso de Elena Solís es a mi juicio, es una muy buena noticia desde muchos puntos de vista. En la confianza de una persona independiente, es una de ellas, ¿no? Y en una apuesta por una persona que tiene las ideas muy claras. Y además ha trabajado con la administración, ha trabajado con la administración y no olvidemos, una propuesta, naturalmente que sí, de Podemos, pero que ha sido aceptada, me consta, con fuegos artificiales y ramos de flores por parte de la presidencia del Cabildo. Pero no podemos olvidar que a pesar de ser un pacto, si te van a meter en el grupo de gobierno una persona que incomoda, el de arriba dice que no. Y en ese caso es también, digamos que cuadra el hambre con las ganas de comer. La idea que tiene la propia presidenta del Cabildo sobre cómo tienen que ser las políticas medioambientales con esta propuesta de Podemos, ¿no? Yo creo que ahora mismo se produce un aspecto que incluso nuevos modelos de patronales están demandando en Lanzarote, lo digo por ejemplo por el caso del Círculo de Empresarios, ¿no? Con José Valle y compañía, y es que empieza a ser evidente que el futuro de Lanzarote se basa por controlar y salvaguardar nuestra naturaleza. Claro, capacidad de carga. Las cosas que cuando antes se decían en los 80, los 90, bueno, sobre todo cuando se murió Manrique, que perdimos ese faro como sociedad, quizás de liderazgo de eso, y empezó a despreciarse a los medioambientalistas, a los ecologistas, esos son tal. Bueno, pues resulta que el modelo actual es el que te está imponiendo Europa. Por ejemplo, gran parte de los fondos europeos son lo que se le llama el Green Deal, ¿no? El negocio verde, que es empezar a hacer un planeta más sostenible porque no se aguanta. Yo les voy a poner un ejemplo. Si la sostenibilidad es importante o no. El hecho de comer un murciélago en no sé qué provincia porque te vas cargando la selva y te vas cargando los bosques, acaba conformándose un bichito que se llama COVID-19, SARS-CoV-2, y que acaba con que nos reíamos, mira los chinos, eso pues no se lava, Vale, pues es que es así, fuimos unos verdaderos imbéciles. Sí, yo el primero, no es que estoy diciéndole al oyente, el primer tonto era yo, que recuerdo además tomándome una cerveza debajo de la radio ya en enero, diciendo, mira a ver si al final con los contertulios, nos van a encerrar aquí nosotros riéndonos y tal, con el SARS-CoV. Lo de la mascarilla era impensable, en un sitio como Lanzarote, con el sol que hay, con el buen tiempo todo el día aquí, ¿no? Pues Jaime, el SARS-CoV-2
y la COVID-19 y lo que hemos vivido es un chiste al lado de un problema medioambiental global. Sí. Sí, sí, directamente. Por lo tanto, o controlamos el planeta en el que vivimos y hacemos que la gente vea a Lanzarote como un ejemplo del control medioambiental para que sea atractivo visitarnos, o no tenemos futuro, más que seguir bajando el precio de las camas, seguir machacando más a las Kelly, que los camareros cobren menos, que los conductores de choferes cobren menos, que todo vaya peor, porque el modelo que nos vendieron, no sé si se acuerdan, nosotros cambiamos a César Manrique por Jorge Coll y Rafael Lasso, así nos fue el pelo, ¿me entiendes? Eran los dos grandes guías ideológicos, más allá de las cochinadas de Juan Francisco Rosa en temas de urbanística, los grandes guías eran Rafael y Jorge Coll. Claro, nos metieron en esta marabunta, ahora no los ves por ningún lado y ahora tienes este resultado. Lo que quiero decir es que o empezamos a traer a gente que no esté loca, que no sea talibana, que esté acostumbrada a trabajar con las administraciones, que sepa que va a ser un camino de reconstrucción y reeducación importante, o Lanzarote va a perder gran parte de su atractivo y lo peor, lo vamos a notar, ¿sabes dónde? En el bolsillo, Jaime, menos salario, los taxistas cobrarán menos, todo menos, como nos hicieron en el engaño de los 90. Tenemos unas imágenes del aeropuerto de ayer que las pusimos ya en el informativo y viene, yo creo que muy a cuento ponerlas justamente ahora. Ayer dejaban la isla toda esta peña de gente. Eso fue ayer 9:30 de la mañana. No se pegaría todo el día así el aeropuerto. 9:30 de la mañana, el aeropuerto. Sí, porque además tengo una compañera, una amiga que trabaja en el aeropuerto y me dijo que durante todo el día... Hasta donde alcanza la vista, ¿eh? O sea, como los estudiantes también se vuelven. Pero hay que ser realistas. Regresan. En Lanzarote, aparte de 160.000 habitantes, es que el número es brutal. Es que vienen 3 millones de personas al año. Sí, sí, será la cifra cuando hicimos una pausa para la pandemia. Exactamente. 3 millones de turistas al año. Pero es que, por ejemplo, el Plan Insular de Ordenación del Territorio que pretendía aprobar el amigo Pedro Sanginés, según los propios redactores, contemplaba una isla que ahora tiene 155.000 habitantes, de 500.000 de personas y 8 millones de turistas. O sea que tendríamos que recalificar a Legranza para poderlo meter a la gente allí. Bueno, claro, y dice, no, hay sobrecarga en Famara. Pues imagínate, no, perdona, con el triple de personas, ¿no?, que tendríamos ahora mismo. Nuestra pobre compañera tiene el defecto de la juventud, que por eso la odiamos los demás y tal, nada de broma, evidentemente, pero aquellos gran ventaja también. Gran ventaja. Hombre, sí, te lo cambio, a la salida te cambio, la tuya por la mía. No, evidentemente, gran ventaja, porque además, a decirlo, es todo más fresco. En Lanzarote, yo iba a Famara con 18 años, o con 17, lo típico, el primero que conseguía un coche con carnet, íbamos todos para Famara. Y estabas a gusto. Y en Puerto del Carmen había aglomeración, que era un chiste la aglomeración, ¿no? Vale. Ahora estás más tranquilo en los Pocillos que en Famara. Yo cuando voy a Famara hay atasco en determinadas horas. Que yo se lo digo a la gente que es de fuera o que viene, es que yo no puedo ir a Famara, porque es que Famara, el atractivo de Famara, es que hay un atasco a la entrada y a la salida de Famara, por Dios, que era un paraíso natural increíble. Sí, sí, es impresionante la cantidad de... Es impresionante, un atasco en Famara. No sé, alguien tendrá alguna vez que poner algo de orden allí, porque ahí está la entrada primera, que va hacia el camino que lleva a los noruegos, no la de arriba, sino abajo, donde está el molino, o no sé si el molino o no más la estructura, pero para entendernos, donde había un molino. Eso ya aparcan a ambos lados de la calzada, ¿no? Con lo cual ya solo hay un carril. Si intentas entrar en el momento en que sale uno, porque hay direcciones prohibidas y esas cosas, ¿no? Pero, bueno, y como te metas con los noruegos para salir en ese tramo que está estrecho, como entren 5 coches y tú te quedas... Famara. Yo he vivido en Famara 6 meses en el año 1990, hasta junio del 91, de diciembre del 90 a junio del 91, vivía en Famara, en uno de los primeros apartamentos a la izquierda, donde ahora hay todas las tiendas de surf, ya no hay apartamentos, no tiendas de surf, allí mismo, no había ni Dios, o sea, era un lugar donde no quería ir nadie a vivir, ¿no?
pues estaba donde los alejado de solares todo. no valían mucho, era una cosa, y luego aquello se puso También, de moda y también es verdad que hay moda, Zapatero vive en Famara, Cortajarena Claro. vive en Famara, la película Brazos Rotos se Lo hizo que en iba a decir es que Famara. los famosos Sí, 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 influencers hubo una y de las especie- redes sociales también Sí, influyen mucho en ese, yo no le en echo ese la aspecto, culpa en a las los- modas de los municipios y de los lugares. A los caleteros, yo no le echo la culpa no. a los caleteros, ni muchísimo menos. Lo que está claro es que Lanzarote está empezando a dar... Mira, desde 1999, cuando nos dijeron que iba a venir la planta alojativa más moderna del mundo, que eso es una estupidez, porque la más moderna, explíqueme usted, pues cuando pasen 10 años ya no eres la Ya más no es la más moderna, moderna, y claro. se ha acabado. Pero la planta alojativa más moderna del mundo, los lanzaroteños empezamos a perder capacidad de compra. O sea, aunque subían los salarios, los precios de las cosas iban bajando. Aquí en los años 90, un camarero le regalaba a su mujer un Cartier. Eso era así. Hoy por hoy un camarero está a ver si puede pagar la hipoteca de su casa con su mujer, con sus hijos, el colegio y no sé qué. Y por ejemplo, lo que hemos vivido todos, el empobrecimiento de la masa salarial, el empresariado lanzaroteño ya no, el comercio lanzaroteño son multinacionales, el no sé qué, el empobrecimiento del tejido completo con este ritmo de crecimiento ha sido tan terrible que ahora mismo el control de lo que nos queda es el único posibilidad de volver a remontar, de que la gente vuelva a ganar mejores salarios. Sí, leíste el otro día un reportaje, que una radiografía espectacular de Lanzarote que se publicó en el diario El País, acerca de la dependencia que tenemos del, Esa es la- del- es de del los dos, ese exterior. era el mejor artículo. O sea, brutal. No, el segundo no, el de las camas ilegales ya todos lo sabíamos. Lo sabíamos, ¿no? El sí, primero, sí. el primero. El primero es espectacular. Hacía esquemas, el que radiografiaba exactamente Espectacular. lo de Lanzarote. Porque además es un ejemplo que nosotros podemos poner para cómo controlar ese tipo de historias. Exacto. Porque nosotros somos un Nos debe sitio... de servir, lógicamente, para corregirlo, no para darnos cabezazos ni para criticar al periodista, ¿no? No, claro, pero es un sitio donde, por llamarlo de alguna manera, la Coca-Cola viene y se queda el cristal. Sí, sí, sí. Todo lo demás se produce fuera y aquí lo único que hay es el residuo. Entonces, a mí me pareció un reportaje súper interesante y además agradecer a ese periodista el trabajo que hizo, que no lo hemos hecho los demás porque no tenemos tiempo en nuestra agenda. Afortunadamente todavía hay periódicos que pueden dejar a un tío trabajar 2 semanas en un tema. Y porque muchas veces, no hablo de ti en general, porque muchas veces es que es lógico, cuando tienes un papel aquí, ¿no? No lo ves. No lo ves, ¿no? En cambio, cuando te alejas muchísimo, pues probablemente veas que no era uno, sino que era dos, que tenía cuadritos, rayones, tachones, que es lo que yo hago, etcétera, ¿no? Y era tremendo. O sea, por ejemplo, hablaba del consumo de fuel, ¿no? de energía fósil en Lanzarote, pues del 100% que necesitamos para funcionar, que es muchísimo, ¿no? Porque la energía limpia es muy poca, pues te decía, tanto va destinado a la generación de energía eléctrica, tanto a desalar agua y tanto pues a enchufar tú en tu casa el radiocasé y no sé cuántos, ¿no? Y era tremendo. Brutal. O sea, si aquí hay una crisis mundial del petróleo, No lo Pero soporta. engorda, es que nos vamos a pique en 0, Pero es que en 0, Pero, Jaime, tú que viviste también la peseta y las fluctuaciones en la peseta, cuando hay euroescépticos, ¿tú te imaginas esta crisis con la peseta? vamos, o sea, O sea, es que hubieras pagado la luz a 1.000 euros el kilo, a 1.000 euros Sí, sí, sí. al cambio, para que la gente lo sepa. No hubiéramos tenido luz en casa, no hubiéramos tenido gasolina. Con la peseta, ¿tú te lo imaginas? y tendríamos que ir por la calle con una cartera, no, con un saco petate para llevar todos los Claro, billetes te cuenta que para poder pagar. Hoy por hoy la segunda divisa más importante del mundo es el euro. El euro, Por lo sí. tanto, tiene una estabilidad cuando vas al mercado a comprar. Entonces, hay un montón de cosas que sí, que se han mejorado. Oye, que ya son las 3:02 y no me ha sonado ninguna alarma. Que yo me tengo que ir. Bueno, mañana volveremos, será martes, intentaremos arreglar más las cosas, ¿no? No del todo, porque si no, no podríamos volver el miércoles, pero aquí estaremos para seguir contándoles cosas. Hasta mañana, Paola. Que hablaremos también de la vuelta al cole. Sí, porque hoy ya están los chinijos y chinijas en el cole, los abuelos en fase de descompresión total, pero también han cambiado los protocolos, lo que hablábamos, ¿no? Las cosas han cambiado y, bueno, veremos a ver qué tal lo han asumido desde las distintas comunidades educativas, ¿no? Así es, Jaime. Sí. Muy Lo bien. comprobaremos a ver qué tal los padres también, la tranquilidad, intranquilidad, los equipos directivos y sobre todo los pequeños. Bueno, Lo pues hablaremos nada, yo mañana. tengo una ya fuera de aquí y otra también en el instituto, supongo, porque claro, ahora para que te la pongan en cuarentena tienen que dar positivo no 1, sino 4 o 5, ¿no? Al menos 5 del 20% de la clase, sí. Bueno, eso quiere decir que avanzamos, porque estamos vacunados, pero si no se explica bien, efectivamente puede introducir
un elemento de preocupación en las familias, ¿no? Oye, en mi clase hay 3 vacunados. ¿Qué haces que yendo a clase? No, es que tengo que ir obligatoriamente, perdón, 3 vacunados. 3 positivos. 3 infectados. ¿no? Sí, 4, 5, al menos 5 o el 20% de la clase, sí. Pero claro, 5 positivos, el 20% de la clase. Puede Sí, darse el esto- caso de que digan, no, 3 niños no han venido porque son positivos. ¿Y tú tienes que ir mañana al colegio? Pues sí. También es Sí, 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 explicarlo es muy bien. complicado, igual que lo de los contactos estrechos, ¿no? Que ahora, a ver, si te dan la opción del teletrabajo, pues fenomenal, pero que si no tienes que ir a trabajar, aun siendo contacto estrecho de un positivo. Por eso digo que el camino es cada vez más... Caminamos hacia una gripe. Hacia una Es gripe, lo que efectivamente. ya vas De hecho, apuntando, sí. ya lo han comunicado, el Gobierno de España ya ha dicho que una vez que pasemos esta 6ª ola, ya iremos encaminados a tratar esto como una gripe. Reforzar la atención primaria con más personal, médicos, enfermeras y tal, y dejarnos sueltos y caminar por ahí. Y hay una parte importante, todo este contagio también va por capas de edades. Entonces, los primeros que se suelen contagiar siempre suelen ser la edad entre 15 y 25, junto con, casualmente, 35-45, las comidas, el no sé qué tal, y va tal. La última en el Reino Unido, por la información que tengo desde allí, es que ahora mismo lo que se está mirando es cómo va a ir el contagio en la capa de los 70. Una vez que la capa de los 70 refleje que la mortalidad sigue siendo mucho más baja y que la vacunación funciona, Pa'lante. para que se hagan una idea, 16 hospitalizados hoy, 2 en UCI, la mitad no tienen vacuna. Eso es. Al Es final, que empieza a ser algo asumible. La mitad no tiene vacuna y el 20% es el porcentaje de no vacunados, o el 19% es el porcentaje de no vacunados en toda la isla, con lo cual ese 19% causa al menos la mitad de los ingresos. Bueno, pues hasta mañana, Paula. Gracias, Hasta Alberto. mañana. Hasta el Un miércoles. placer, como siempre. Mañana volvemos nosotros a la misma hora. Buenas tardes.